La fuente de alimentación es uno de los componentes más importantes que forman parte de una PC, ya que se encarga de alimentar a todo el hardware de la misma, y si esta falla, podríamos tener muy graves problemas. No sería la primera vez que una fuente de alimentación con potencia insuficiente falla y se lleva por delante algún componente. Si esto ocurre, tendremos que cambiar la fuente y el componente estropeado, aunque se han dado casos extremos en los que la fuente termina llevándose casi todo el sistema. Para no tener este tipo de problemas, es importante evitar el uso de una fuente de alimentación que sea inadecuada para el sistema que queremos armar. Por eso, el día de hoy te traigo una guía de fuentes de alimentación para que puedas elegir una fuente que se ajuste a tus objetivos y necesidades. Si esto te interesa, quédate a ver este video hasta el final. ¿Qué problemas puede dar una fuente de alimentación inapropiada? Si armamos una PC con una fuente de alimentación que no es la adecuada para una configuración determinada, puede que la PC arranque y que todo parezca funcionar correctamente. Es normal. Los requisitos de una PC para arrancar son muy bajos, y el consumo de energía en el escritorio de Windows o de cualquier otro sistema operativo son mínimos. Pero cuando empezamos a mover aplicaciones o juegos, este se dispara, y es ahí donde comienzan los problemas. En general, podremos agrupar en 3 puntos los problemas más comunes que evidencian que la fuente de alimentación falla o no es capaz de suministrar la potencia que necesita el equipo. 1. Rendimiento pobre o demasiado bajo en relación a los componentes de la PC. Por ejemplo, un equipo de gama alta que no es capaz de mover juegos en 1080p a 60 FPS estables. 2. Apagones, reinicios o bloqueos espontáneos del sistema que no tengan otra explicación razonable. 3. Ruido excesivo y tirones o pérdidas de rendimiento frecuentes, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes. Si querés acertar en la elección de tu nueva fuente de alimentación, tenés que partir de 3 grandes conceptos: potencia, amperaje y eficiencia. Estos deben ir asociados a tu presupuesto y al resto de componentes del equipo. Potencia y amperaje. La potencia se mide en watts y es el principal criterio que siguen los usuarios a la hora de elegir una determinada fuente de alimentación para su equipo. Esto es correcto, ya que es un valor a tener en cuenta, pero el problema es que en muchos casos no se visualiza de forma realista y tampoco se complementa de manera apropiada con el amperaje, y las consecuencias de esto pueden llegar a ser nefastas. La Radeon RX 480 de AMD fue un claro ejemplo de esta problemática. Dicha tarjeta gráfica requería una fuente de alimentación de 500 watts, pero necesitaba un amperaje bastante alto en el riel de 12 voltios, que no se encuentra habitualmente en los modelos de gama baja. Muchos usuarios que actualizaron a dicha tarjeta gráfica tuvieron problemas por asociarla a una fuente de 500 watts, pero que no cumplía con los requisitos de amperaje. En las tarjetas gráficas, el amperaje que se necesita se mide indicando el necesario en el riel de 12 voltios. Normalmente va de los 16 amperes en los modelos más eficientes hasta los más de 40 amperios en las soluciones más potentes. Siempre debemos asociar el requisito de potencia al de amperaje cuando vamos a armar una PC con una tarjeta gráfica dedicada, ya que de lo contrario estaremos comprometiendo no solo el rendimiento real y la estabilidad del sistema, sino también la integridad del mismo. Eficiencia. Este es un concepto que en fuentes de alimentación se define como la energía eléctrica perdida en forma de calor que se produce por el propio trabajo de dicho componente, es decir, la potencia que pierde como consecuencia natural de su propio funcionamiento. Actualmente, para indicar la eficiencia se utilizan las certificaciones 80+, que se dividen de la siguiente forma: 80+, 82% de eficiencia; 80+ bronce, 85% de eficiencia; 80+ silver, 87% de eficiencia; 80+ gold, 89% de eficiencia; 80+ platinum, 90% de eficiencia; y 80+ titanium, 94% de eficiencia. Todo esto en un 100% de sus cargas. Fuente de alimentación y tarjetas gráficas. Como te mencioné anteriormente, la potencia y el amperaje son los 2 aspectos clave que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una fuente de alimentación. Si vamos a comprar una tarjeta gráfica, es habitual ver que el fabricante asocia un determinado requisito como fuente de alimentación expresado en watts, y puede añadir determinados conectores de alimentación adicionales. No suele ser frecuente que indiquen claramente el amperaje necesario, y tampoco concretan que la potencia de la fuente se indica como estimación del consumo total de un equipo medio. Por ejemplo, una GTX 1080 requiere una fuente de 500 watts y 32 amperes en el riel de 12 voltios. Esto no quiere decir que dicha tarjeta gráfica consuma 500 watts, sino que es una valoración media de la potencia necesaria para integrarla en un equipo medio.
Siguiendo con el ejemplo anterior, una GTX 1080 tiene un consumo medio en juegos de 168 watts y un pico máximo de 190. Como vemos, se distancia bastante de esos 500 watts, que como te comento, se refieren al consumo total del equipo. Para que sirva como referencia, a continuación te voy a estar dejando un listado completo con los requisitos en términos de fuente de alimentación y conectores de alimentación adicional que tienen las principales tarjetas gráficas que se comercializan actualmente. Tengan en cuenta que los modelos personalizados de algunos fabricantes pueden venir con overclock o determinadas funciones que impliquen un aumento de los requisitos de alimentación. Así que en caso de duda es mejor que contacten directamente con el soporte preventa antes de comprar. Como ya te comenté antes, no todas las fuentes de poder que tienen una misma potencia ofrecen el mismo rendimiento, ya que su potencial real y su eficiencia puede ser distinta. Y lo mismo ocurre con el amperaje y con los conectores de alimentación adicional que integren. Sin embargo, tampoco debemos obsesionarnos con este tema, ya que como hemos visto en el ejemplo de la GTX 1080, el consumo real de los componentes se basa en estimaciones conjuntas dadas para todo el equipo. Ampliando el ejemplo anterior, en un equipo gaming completo con 4 ventiladores, un Ryzen 5 1600 de 6 núcleos y 12 hilos, 16 GB de RAM y un SSD registraría un consumo medio de carga de 375 watts. ¿Y vos qué opinás? ¿Me faltó mencionar algo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dar like, compartir este video con tus amigos, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Franco de Franco Producciones y nos vemos en un próximo video.